Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, muy buenos días, queridos devotos, devotas. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, texto número 18. Gau urbutva srumukhi vinnam krandanti karunam vivo upastitam tike tasmai vyashanam samavochata. Madre Tierra adoptó la forma de una vaca y, muy afligida, con los ojos llenos de lágrimas, se presentó ante el señor Brahma y le informó de su desdicha. Después de que Madre Tierra le informase de sus sufrimientos, el señor Brahma, acompañado de Madre Tierra, el señor Shiva y todos los demás semidioses, se dirigieron a la orilla del océano de leche, significado por Srila Prabhupada. Al conocer la precaria situación de la tierra, el señor Brahma visitó al señor Indra y a los demás semidioses encargados de administrar el universo. También visitó al señor Shiva, que es responsable de la aniquilación. El sostenimiento y la aniquilación continúan perpetuamente bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en el Bhagavad Gita 4.8. Paritranaya sadunam vinasaya chaduskritam. Quienes son obedientes a las leyes de Dios son protegidos por diversos sirvientes y semidioses, mientras que los indeseables son destruidos por el señor Shiva. El señor Brahma visitó en primer lugar a todos los semidioses con el señor Shiva entre ellos, antes de partir con Madre Tierra hacia la orilla del océano de leche, donde el señor Vishnu reposa en la isla blanca de Svetadvipa. En la orilla del océano de leche, los semidioses adoraron a la suprema personalidad de Dios, el señor Vishnu, el amo del universo entero, el Dios supremo de todos los dioses, que mantiene a todos y disminuye el sufrimiento de todos. Para adorar al señor Vishnu, que se acuesta en el océano de leche, recitaron con gran concentración los mantras védicos del Purusha Shukta. Todo significado por Srila Prabhupada. Todos los semidioses, y entre ellos el señor Brahma, el rey Indra, Chandra y Surya, están subordinados a la suprema personalidad de Dios. Aparte de los semidioses, en la sociedad humana también hay muchas personalidades influyentes que supervisan diversas actividades o instituciones. El señor Vishnu, sin embargo, es el Dios de dioses, Parameshvara. Él es Parama Purusha, el Ser Supremo. Parama, como se confirma en el Brahma Sanghita 5.1, Isvara Parama Krishna Sachitananda Vigraham. Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador más grande que la suprema personalidad de Dios.
Krishna, a quien se conoce como Govinda, es el controlador supremo. Él tiene un cuerpo espiritual bienaventurado y eterno. Nadie es igual ni más grande que la suprema personalidad de Dios. Y por eso este verso se refiere a él con los nombres de Jagannatha, Devadeva, Vrishakapi y Purusha. La siguiente afirmación de Arjuna en el Bhagavad Gita 10.12 confirma también la supremacía del Señor Vishnu. Param Brahma Parandama Pavitram Paramam Bhavam Purusham Shashvatam Divyam Adidevan Ayam Vibhum. Tú eres la suprema personalidad de Dios, la morada suprema, lo más puro que existe, la verdad absoluta. Tú eres la persona original, trascendental y eterna, el innaciente, el más grande. Krishna es Adi Purusha, la personalidad de Dios original, Govinda Adi Purushan Tamaham Vayami. Vishnu es una expansión plenaria del Señor Krishna y todos los Vishnu Tattvas son Parameshwara Deva Deva. En estado de trance, el Señor Brahma escuchó en el cielo la vibración de las palabras del Señor Vishnu. Entonces dijo a los semidioses: oh semidioses, escuchadme y cumplid atentamente y sin demora la orden de Kshirodakasayi Vishnu, la personalidad suprema. Significado por Srila Prabhupada. Parece ser que las palabras de la Suprema Personalidad de Dios pueden ser escuchadas en estado de trance por personas capacitadas. La ciencia moderna nos ha dado el teléfono con el cual podemos escuchar vibraciones sonoras emitidas desde un lugar distante. Del mismo modo, el Señor Brahma puede escuchar en su interior las palabras del Señor Vishnu, aunque otras personas no pueden escuchar las palabras del Señor. Esto se confirma al principio del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, texto 1. Las palabras del Señor. Esto se confirma. Tene Brahma Hridaya Adikavaye. Adikavi es el Señor Brahma. Al comienzo de la creación, el Señor Brahma recibió del Señor Vishnu las instrucciones del conocimiento védico a través del corazón, Hridaya. En este verso se confirma el mismo principio. En estado de trance, Brahma pudo escuchar las palabras de Kshirodakasayi Vishnu y transmitió el mensaje del Señor a los semidioses. Del mismo modo, al comienzo de la creación, Brahma recibió de la Suprema Personalidad de Dios el conocimiento védico por primera vez. En esa ocasión, también lo recibió desde lo más hondo del corazón. El proceso por el que le fue transmitido el mensaje es el mismo en ambos casos. En otras palabras, aunque el señor Brahma tampoco podía ver al señor Vishnu, sí podía escuchar sus palabras a través del corazón. La Suprema Personalidad de Dios es invisible. Ni siquiera el señor Brahma puede verle, pero cuando desciende a la tierra se hace visible hasta para la gente común. Ciertamente, ello se debe a su misericordia sin causa, pero los necios y no devotos piensan que Krishna es una personalidad histórica corriente. A esas personas que piensan que el Señor es una persona corriente como ellos, se les califica de mudhas, avayananti man muda. Esas personas demoníacas que no pueden entender las instrucciones del Bhagavad Gita y que por ello
las interpretan erróneamente, desdeñan la misericordia sin causa de la suprema personalidad de Dios. El señor Brahma informó a los semidioses antes de que nosotros le expusiéramos nuestra súplica. El Señor ya era consciente de los sufrimientos de la tierra. Por ello, mientras el Señor camine por la tierra para aliviarla de su carga mediante su propia potencia en la forma del tiempo, todos vosotros, semidioses, deberéis manifestaros en expansiones plenarias como hijos y nietos de la familia de los Yadus. Significado por Srila Prabhupada. Como se afirma en el Brahma Sanghita 539. Rama Dimurti Shukalani Yamena Tistan Nanavataran Akaro Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhava Parama Pumanyo Govindam Adipurusham Tamaham Vayami. Yo adoro a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, que siempre está manifestado en diversas encarnaciones como Rama, Nishinja y muchas encarnaciones secundarias, pero que es la personalidad de Dios original, Krishna, quien se encarna también personalmente. En este verso del Srimad Bhagavatam encontramos las palabras Puraiva Punsabadrito Dara Yuara. La palabra Punsha se refiere a Krishna, que ya era consciente de que el mundo entero estaba sufriendo debido al aumento de la población demoníaca. Sin tener en cuenta el poder supremo de la personalidad de Dios, los demonios se constituyen en reyes y presidentes independientes y de ese modo crean grandes trastornos con el aumento de su poderío militar. Krishna desciende cuando esos trastornos cobran importancia. También en la actualidad, los diversos gobiernos demoníacos del mundo están aumentando su poderío militar de muchas formas y la situación es de sufrimiento generalizado. Por ello, Krishna ha descendido en la forma de su nombre en el movimiento Hare Krishna, que ciertamente hará disminuir la carga del mundo. Los filósofos, los estudiosos de la religión y la gente común deben participar con gran seriedad en este movimiento, pues los planes e instrumentos creados por el Señor, por el nombre, no servirán para Los filósofos, los estudiosos de la religión y la gente común deben participar con gran seriedad en este movimiento, pues los planes e instrucciones creados por el hombre no servirán para traer paz a la tierra. El sonido trascendental Hare Krishna no es diferente de la persona Krishna. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Subdo Nitya Mukto Brinda Tuang Namana Vino. Padma Purana dice, no hay diferencia entre el sonido Hare Krishna y la persona Krishna. La suprema personalidad de Dios Krishna, que goza de plena potencia, nacerá personalmente como hijo de Vasudeva. Por lo tanto, todas las esposas de los semidioses deberán nacer también a fin de satisfacerle. En el Bhagavad Gita 4.9, el Señor dice,
Tyaktva deham punaryanma neitimam etiso Arjuna. Después de abandonar el cuerpo material, el Señor del Señor va de regreso al hogar de vuelta a Dios. Eso significa que el devoto, en primer lugar, pasa por el universo en que el Señor se encuentra manifestando sus pasatiempos en ese momento. Hay innumerables universos y el Señor está naciendo en uno de esos universos a cada instante. Por eso, sus pasatiempos reciben el nombre de Nitya Lila, pasatiempos eternos. El advenimiento del Señor en forma de niño en la casa de Devaki está sucediendo continuamente en un universo tras otro. Por consiguiente, el devoto se eleva en primer lugar a aquel universo donde se están manifestando los pasatiempos del Señor. Como se afirma en el Bhagavad Gita, el devoto que no complete su servicio devocional disfrutará de la felicidad de los planetas celestiales, donde viven las personas más piadosas, para luego nacer en la casa de un Suchi o de un Sriman, un brahmana piadoso o un rico Vaishya. Suchinam Hrimatan Gehe Yoga Brasto Vijayate. De ese modo, el devoto puro, aunque no logre completar sus prácticas de servicio devocional, se eleva al sistema planetario superior donde viven las personas piadosas. Y si completa su servicio devocional, el devoto pasa de esos planetas al lugar en que se están manifestando los pasatiempos del Señor. En este verso se dice, Sambhavantu Sura Estriya. Sura Estri, las mujeres de los planetas celestiales reciben la orden de nacer en la dinastía Yadu, en Brindavan, para enriquecer los pasatiempos del Señor. Esas Sura Estri, después de aprender a vivir con Krishna, se elevarán a Goloka, Brindavan original, durante los pasatiempos del Señor. En este mundo, las Sura Estri nacerán en diversas familias y en distintas circunstancias y complacerán al Señor de forma que antes de regresar a Goloka Brindavan eterno, habrían adquirido toda la formación necesaria debido a su relación con el Señor Krishna, ya fuera en Dwarka Puri o en Mathura Puri o en Brindavana, e indudablemente que acabarían yendo de regreso al hogar de vuelta a Dios. Entre las Sura Estri, las mujeres de los planetas celestiales, hay muchas devotas como la madre Upendra, la encarnación de Krishna. La orden que se da en este verso iba dirigida a esas mujeres devotas. Sankarsana, conocido con el nombre de Ananta, es la principal manifestación de Krishna. Él es el origen de todas las encarnaciones en el mundo material. Antes del advenimiento del Señor Krishna, ese Sankarsana original nacerá en la forma de Baladeva, a fin de complacer al Supremo Señor Krishna en sus pasatiempos trascendentales. Significado por Srila Prabhupada. Los Sri Baladeva
o la suprema personalidad de Dios en persona, aunque su supremacía es igual a la del Dios Supremo. Cuando Krishna adviene, Sri Baladeva hace el papel de hermano suyo, actuando unas veces como hermano mayor y otras como hermano menor. Cuando Krishna adviene, con él descienden todas sus expansiones plenarias y encarnaciones. Esto se explica con detalle en el Chaitanya Charitamrita. En esta ocasión, Baladeva nacería antes que Krishna para ser su hermano mayor. Vishnu Maya, la potencia del Señor, que puede compararse a la suprema personalidad de Dios, descenderá también con el Señor Krishna. Esa potencia que manifiesta distintas capacidades de actuación, cautiva todos los mundos, tanto materiales como espirituales. Por orden de su amo, ella nacerá con sus diferentes potencias para realizar la obra del Señor. Significado por Srila Prabhupada aquí. Parasya Shaktir Vividai Vasruyate. Sweta Swatara Upanishad 6.8. Los Vedas dicen que los Vedas dicen que las potencias de la Suprema Personalidad de Dios reciben distintos nombres, como Yogamaya y Mahamaya. Sin embargo, del mismo modo que la misma electricidad tiene la potencia de calentar y de enfriar, la potencia del Señor es en última instancia una sola. La potencia del Señor actúa como en el mundo espiritual como en el material. En el mundo material, la potencia del Señor está como Yogamaya. La potencia del Señor actúa tanto en el mundo espiritual como en el material. En el mundo espiritual, la potencia del Señor actúa como Yogamaya. Y esa misma potencia actúa como Mahamaya en el mundo material. Del mismo modo que la electricidad actúa tanto en un calentador como en un frigorífico, en el mundo material, la potencia del Señor actúa sobre las almas condicionadas en la forma de Mahamaya para irles despojando poco a poco del servicio devocional. Yaya Sammohito Jiva Atmantri Gunatmakan. El alma condicionada en el mundo material se cree un producto de triguna, es decir, de las tres modalidades de la naturaleza material, en lo que se llama el concepto corporal de la vida. Después, debido al contacto con las tres gunas de la potencia material, todo el mundo se identifica con el cuerpo. Unos piensan que son brahmanas, otros se creen kshatriyas y otros vaisyas o sudras. La realidad, sin embargo, es que no somos ni brahmanas, ni kshatriyas, ni vaisyas, ni shudras. Cubiertos por la energía material, Mahamaya, nos identificamos con esos papeles, pero en realidad somos partes integrales del Señor Supremo, Mamá Vanso. Cuando alcanza la liberación el alma condicionada, se considera un sirviente eterno de Krishna.
Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadas. Cuando se eleva a esa posición, la misma potencia del Señor actuando como Yoga Maya la ayuda a irse purificando y a consagrar su energía al servicio del Señor. Por tanto, si el alma está condicionada como si se ha liberado, el Señor sigue siendo supremo, como se afirma en el Bhagavad Gita 9.10. Mayadhyakshena prakriti suyate sucharacharan. La energía material Mahamaya actúa sobre el alma condicionada por orden de la Suprema Personalidad de Dios. Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasha ahankaro vimudatma kartahan iti manyate. El alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree el autor de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Bhagavad Gita 3.27. En la vida condicionada, nadie es libre por cómo estamos confundidos, sometidos al dictado de Mahamaya. Somos tan necios que nos creemos independientes. Ahankara vimudatma kartahan iti manyate. Sin embargo, el alma condicionada que mediante la práctica del servicio devocional ha logrado la liberación, recibe cada vez más posibilidades de saborear una relación con la Suprema Personalidad de Dios en diferentes niveles espirituales, como Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa y Madhurya Rasa. Por lo tanto, la potencia del Señor Vishnu Maya presenta dos aspectos: Avaranika y Unmuka. Cuando el Señor hizo su advenimiento, su potencia le acompañó y actuó de diferentes formas. Con Yasoda, Devaki y otras personas íntimamente ligadas al Señor. Actuó como Yoga Maya y con Kansa, Salva y otros asuras actuó de distintas formas. Por orden del Señor Krishna, su potencia Yoga Maya vino con él y manifestó diversas actividades en función del momento y las circunstancias. Karyarte Sambhavisyati. Yoga Maya actuó de maneras distintas para cumplir los distintos objetos y deseos del Señor, como se afirma en el Bhagavad Gita 9.13. Mahatmanastu mamparta daivim prakritin asritan. Los Mahatmas que se entregan por completo a los pies de lotos del Señor son dirigidos por Yoga Maya, mientras que los Duratmas que carecen de servicio devocional son dirigidos por Mahamaya. Sukadeva Goswami continuó: después de dar estos consejos a los semidioses y tranquilizar a Madre Tierra, el muy poderoso Señor Brahma, que es el Señor de todos los demás Prayapatis,
y por ello recibe el nombre de Prayapati Pati. Regresó a su morada Brahmaloka. En el pasado, Surasena, el caudillo de la dinastía Yadu, había trasladado su residencia a la ciudad de Mathura, donde disfrutó de los distritos llamados Mathura y Surasena. Bueno, vamos a parar aquí. Continuamos el día de mañana con el texto número 28. Muchísimas gracias a todos los devotos y devotas por escuchar el Srimad Bhagavatam, la lectura. Y los que están en Guayaquil los esperamos para el festival de domingo 12:30 en adelante. Hare Krishna, hermoso día para todos.